Buen día, profesora y compañeras. En esta oportunidad, en cumplimiento de la unidad número 2, voy a desarrollar la temática sobre los paradigmas de investigación científica. El contenido de esta presentación estará desglosado de la siguiente manera. Voy a comenzar con una breve introducción, luego voy a mencionar brevemente qué es investigación o qué es hacer una investigación, y finalmente vamos con lo que nos compete, que es hacer el cuadro comparativo entre paradigmas de investigación. Quiero comenzar primeramente mencionando lo que es el síndrome del impostor. La investigación científica ha respaldado el cuerpo teórico en la que se fundamenta el síndrome del impostor. Pero, ¿qué es esto? Bueno, son todos esos pensamientos o imágenes que circulan en nuestra mente acusándonos o diciendo cosas negativas sobre nosotros mismos o sobre nuestro potencial, como por ejemplo, no tienes experiencia, no vas a poder con tantas cosas a la vez, no tendrás la fortaleza para sacar el proyecto adelante, no eres suficiente para esto, das pena, entre otros pensamientos. O se puede dar cuando imaginamos situaciones que aún no han sucedido, en donde nos vemos humillados o avergonzados. En resumen, el síndrome del impostor son esos diálogos derrotistas que infravaloran nuestras capacidades. Es como una ceguera que impide que veamos nuestros puntos fuertes. Y este síndrome o esta estructura mental afecta a todos los profesionales eh, con o sin experiencia, afecta a los investigadores, afecta a toda aquella persona que tiene poco contacto o ha tenido poca experiencia con cosas nuevas que quiere implementar o que quiere realizar. Otro sesgo cognitivo es el efecto Dunning-Kruger. Es otro sesgo que me gustaría comentar brevemente. Este sería el lado opuesto al anterior. En este caso, sobrevaloramos nuestras capacidades o habilidades. Los investigadores que tienen esta mentalidad subestiman el punto de vista del otro y se aferran a sus ideas, hasta el punto que no las abandonan con facilidad, aún así estén equivocados. Son personas que caen fácilmente en el exceso de confianza. Creen demasiado o creen, presumen que se la saben todas y en realidad no, o saben muy poco o no saben nada. En resumen, un investigador debe desarrollar un pensamiento crítico y analítico, y tanto el síndrome del impostor como el efecto Dunning-Kruger opacan nuestras perspectivas críticas. Uno socava nuestras fortalezas y virtudes y el otro las exagera o sobrevalora, lo cual es perjudicial para un investigador o profesional. La idea acá es desprendernos de estos sesgos cognitivos y mantener perspectivas equilibradas para evitar las polaridades, ya que es muy fácil eh, caer en esas polaridades, en pensar en blanco o negro, bueno o malo. Es algo con lo que lucha cualquier ser humano. Muy bien. Ahora continuamos con lo que es investigación. La investigación es un procedimiento científico riguroso que exige bastante a nivel cognitivo y que inicia con un deseo, una idea o una preocupación. Y su fin último es generar conocimientos nuevos, actualizar los que ya existen o respaldarlos o simplemente desecharlos. En ciencias sociales tenemos esa particularidad que los conocimientos también se pueden desechar porque existen nuevos investigadores que innovan en otras variables, como por ejemplo, que todos hemos escuchado sobre la pirámide de Maslow, la pirámide de las motivaciones. En la actualidad hay otras teorías que están más respaldadas científicamente y la teoría de Maslow sobre las necesidades no es que ella no funcione, sino que en la actualidad hay unas que son mejores y están mejor respaldadas. Okay. Para Ander, la investigación es un procedimiento reflexivo,
sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del saber. Ahora bien, vamos a comenzar con la parte que nos compete, que es la diferenciación o el cuadro comparativo entre cómo presentar un trabajo de investigación. El trabajo de investigación, como sabemos, se divide en cinco partes y acá vamos a mencionar los tres primeros capítulos. Para investigar necesitamos una estructura para organizar y presentar el contenido. Y generalmente todas las investigaciones comienzan con el planteamiento del problema, en el capítulo número 1. En este apartado colocamos de manera detallada el problema que da inicio a la investigación. Se habla del contexto general de la problemática, es una descripción del problema que va de lo general a lo particular. Se pueden señalar datos numéricos que respalden lo que el investigador está observando y es importante señalar que no se pueden emitir juicios de valor ni adjetivos calificativos. El investigador solo describe la problemática de manera minuciosa, partiendo del contexto general al local. Se finaliza este apartado formulando unas interrogantes que deben concordar con los objetivos del trabajo. Lo que les acabo de mencionar es cómo se haría desde el paradigma de investigación cuantitativo. ¿Ok? Le decimos planteamiento del problema. Ahora, dentro de lo cualitativo, le decimos descripción del contexto. Y en este caso, el enfoque es inductivo, es decir, vamos de lo particular a lo general. El investigador está inmerso en la escena y está familiarizado con elementos del contexto. Para Hernández, Sampier y Batista, señalan que el planteamiento cualitativo suele incluir los objetivos, a diferencia del cuantitativo que no los incluye. Las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, además de una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto. Esa es la cita de Hernández, Sampier y Batista, finaliza allí. Ahora vamos con los objetivos de la investigación. Estos deben ser claros y precisos, no ambiguos. Deben iniciar en verbo infinitivo, como por ejemplo, develar, conocer, identificar, describir, relacionar. Y se dividen en dos partes, el objetivo general y los objetivos específicos, que son los que me van a llevar eventualmente a responder o a cumplir con el objetivo general. La justificación o relevancia del estudio. En este apartado, a grosso modo, lo que se coloca es el sector de la población que va a ser beneficiado con los hallazgos de la investigación. Ahora pasamos al capítulo 2, o momento número 2. Acá se inicia con los antecedentes de la investigación, que guarden relación con la temática que estamos trabajando. Si es un trabajo muy innovador en el que estamos trabajando y no conseguimos antecedentes que se relacionen con nuestra temática, podemos tomar de otros trabajos elementos del marco metodológico o momento 3, como el paradigma, enfoque, método y diseño de la investigación o la muestra. Pero repito, que guarda relación con nuestro trabajo. Los antecedentes son importantes porque nos dan a entender que otro autor ya ha trabajado con nuestras variables y nos podemos apoyar en sus hallazgos. El marco teórico, acá vamos a colocar todos los teóricos, valga la redundancia, que hablen de la temática que estamos desarrollando. Por ejemplo, si estamos hablando o estudiando la satisfacción laboral, vamos a mencionar teóricos que hayan desarrollado esta variable de estudio. La operacionalización de las variables o protocolo de entrevista. En este apartado describimos las dimensiones y subdimensiones de nuestro estudio, que no es más que una descripción minuciosa de la variable que vamos a medir, perdón, de las variables y cómo la vamos a medir. El marco 3
el capítulo 3, corrijo, o el momento 3, es una de las partes más importantes de la investigación. En esta sección eh, es básicamente la base de la investigación. En ella se describe la ruta que sigue el investigador para la obtención de los resultados. Es decir, qué caminos siguió el investigador para obtener esos resultados. En esta sección se incluye el paradigma, si es positivista o postpositivista. Positivista es cuantitativo y postpositivista el paradigma cualitativo. El método, si es experimental o fenomenológico, o si es etnográfico para lo cualitativo. Y también nos explica el procedimiento que usó el investigador para seleccionar la muestra del universo. En el caso de los trabajos cualitativos, son actores sociales. Los instrumentos para recabar los datos pueden ser test, cuestionarios o elaboración de entrevistas. Y estos instrumentos deben contar con la confiabilidad, que quiere decir la consistencia de los resultados en momentos de tiempos diferentes. Es decir, los resultados que obtuve hoy por la administración de un test deben ser similares si se lo vuelvo a aplicar al mismo sujeto dentro de un mes, dentro de 1 o 5 meses después de la primera aplicación. Y la validez quiere decir que el instrumento que voy a aplicar en realidad mide la variable que deseo medir. Si quiero medir ansiedad, por ejemplo, debo usar un test que mida ansiedad y no depresión. Si no tengo un instrumento que mida esta variable, el investigador debe elaborar su propio instrumento para medir. Quiero finalizar con este pensamiento. En las ciencias sociales no existen certezas absolutas. Pensar que ya todo está dicho implica un riesgo para la investigación, porque no se van a generar nuevos saberes. Con el tiempo, los conocimientos se actualizan, modifican o desechan. La realidad social siempre está cambiando. Si queremos ser agentes de cambios, comencemos renovando nuestro entendimiento y cuestionando nuestros saberes, por lo que ya sabemos. Así que muchas gracias por su atención, profesora. Y bueno, ya he finalizado con la presentación.